¿Alguna vez has soñado con llevar tu negocio más allá de las fronteras? Descubre los pasos clave para comenzar a exportar y abrir las puertas a un mundo de oportunidades. En este video, te voy a guiar de manera clara y práctica para que des el primer paso hacia un proceso de exportación exitoso. Bienvenidos. Vamos a resolver una pregunta clave para muchos emprendedores y empresarios. ¿Cómo definir un producto para exportar? Si estás pensando en llevar tu negocio al mercado internacional, primero tenemos que responder a una pregunta clave. ¿Qué oportunidad en el mercado has identificado? Por ejemplo, ¿has detectado que tus productos o servicios tienen características únicas o de alta calidad que podrían resolver necesidades específicas en otros países? Al tener claridad sobre la oportunidad de mercado que identificaste, ya tienes un punto de partida y es el momento de iniciar el trabajo de estructurar tu proceso de exportación. Vamos a ello. Paso 1. Evalúa tu producto. El primer paso es evaluar tu producto. Pregúntate, ¿qué hace único a mi producto? ¿Tiene una calidad superior o una característica especial que lo diferencie en el mercado internacional? Por ejemplo, Colombia es famosa por su café de alta calidad, sus flores y sus esmeraldas. Y para el caso de tu país, puedes tener en cuenta sectores altamente desarrollados, como por ejemplo, el del software, la producción agroindustrial o metalmecánica. Si tu producto tiene algo que lo haga destacar, ya tienes una gran ventaja. Ahora, ya conoces el primer paso. ¿Qué aspectos podrías reconocer? Ya puedes tener claro cuáles son los aspectos que diferencian con características únicas tu producto o servicio sobre los demás. ¿Ya estás evaluando tu competitividad? Te invito a anotar y registrar en tu agenda cada aspecto que consideres conveniente en este primer paso. Ahora avancemos hacia el paso número 2. Investiga el mercado. El segundo paso es investigar el mercado. ¿A qué país o región quieres exportar? Investiga si hay demanda para tu producto y quiénes son tus competidores. Emplea herramientas en la web como Google Trends para reconocer las tendencias. Conoce y estudia los informes de entidades que en tu país promuevan el comercio exterior, en el caso de Colombia sería ProColombia. Y las cámaras de comercio de tu país que pueden ser de gran ayuda. También es importante conocer las preferencias culturales y los requisitos legales del país destino. La información es poder. Es necesario que te tomes muy en serio el tiempo para la recopilación de datos o apoyarte de empresas especializadas que pueden suministrarte esta información y brindarte guía profesional, de acuerdo a la experiencia profesional acumulada con la que ya cuentan. Esto es una inversión que es recomendable hacer para que tengas mayor claridad en tu proceso de exportación. Nueva información que vas recogiendo y recopilando en tu agenda exportadora. ¿Ya has identificado las potenciales entidades públicas o privadas que te pueden ayudar y apoyar en tu proceso de investigación de mercados? Vamos avanzando, por esto, continuemos al tercer paso. Verifica los requisitos legales y técnicos. El tercer paso es verificar los requisitos legales y técnicos. ¿Tu producto necesita certificados sanitarios, fitosanitarios o de calidad? Por ejemplo, si exportas alimentos, necesitarás un certificado de sanidad. Si son productos agrícolas, un certificado fitosanitario. Asegúrate de cumplir con todas las normativas del país destino para evitar problemas en aduanas. En este paso es necesario que verifiques los requisitos tanto en el país de origen como en el país de destino, ya que en ocasiones ha sucedido que se cumplen todos los requisitos en país de origen y al llevarlos al país de exportación, no cumple con los parámetros establecidos allí. Es necesario que verifiques los cumplimientos específicos en cada una de las partes vinculadas en el proceso de exportación. ¿Ya estás recopilando tu lista de verificación para dar cumplimiento a cada uno de los requisitos para que tu proceso de exportación se vaya consolidando? Continuemos, cada vez más consolidamos los pasos para el desarrollo de nuestro proceso de exportación. Vamos para el paso número 4. Adapta tu producto. El cuarto paso es adaptar tu producto al país de destino. ¿Tu producto cumple con los estándares de empaque, etiquetado y presentación del país destino? Por ejemplo, algunos países exigen etiquetas en su idioma o empaques específicos para productos alimenticios. También es importante considerar el transporte. ¿Tu producto es frágil o requiere condiciones especiales? Adaptarse es clave para el éxito.
Este es un paso en el cual se requiere que tengas claridad sobre las características particulares del mercado al que vas a dirigir tu producto. Si en tu país se vende muy bien con tu marca y los colores distintivos, podrías encontrar que en el país de destino, estos mismos colores, tu logo o marca, podrían no tener la misma aceptación, o podrían dar una connotación diferente. Y esto definiría, marcar la línea del éxito y aceptación o de resistencia de entrada en el mercado destino. Ten presente y muy claro este paso. Ahora, de acuerdo a tu investigación de mercado, ya tienes claro cómo se podría comportar y qué percepción podría tener tu marca en el país de destino. De esta forma, vamos por la mitad del camino. Avancemos hacia el siguiente paso. Paso número 5. Calcula costos y precios. El quinto paso es calcular los costos y precios de tu producto a exportar. ¿Cuánto cuesta producir, empacar y transportar tu producto? No olvides incluir gastos como seguros, aranceles y trámites aduaneros. Luego, define un precio competitivo que te permita obtener ganancias sin perder mercado. Recuerda que el precio final debe ser atractivo para tu cliente, pero también rentable para ti. Este es un paso clave. De este depende la sostenibilidad de tu proyecto como exportador. Saber calcular los costos totales de tu producto te permitirá definir precios competitivos, que puedan participar en un mercado con varias propuestas que pueden ofrecer lo mismo que tú ofreces y que, aunque se destaque o diferencie, debe hacerse sobre las bases de la rentabilidad. Es muy necesario que cuentes con un profesional en contabilidad y finanzas, así como tu ingeniero de producción, para que puedan definir de forma profesional tu proceso de costos. Ahora, ¿has tenido claro en tu proceso empresarial local o nacional la definición de tus costos de forma profesional, o los has calculado al tanteo? Para exportar, solamente el costeo profesional te va a brindar seguridad y sostenibilidad en tu proceso de exportación. Vamos entrando a la recta final de este proceso. Continuemos con el paso 6. Haz pruebas y ajustes. El sexto paso es hacer las pruebas y ajustes a tu producto. Antes de lanzarte a exportar grandes cantidades, envía muestras a tus clientes potenciales. Esto te permitirá recibir retroalimentación y hacer los ajustes necesarios. Por ejemplo, quizás debas mejorar el empaque o ajustar el sabor de un alimento. Las pruebas son tu mejor aliado para minimizar riesgos. Antes de exportar un cargamento de gran volumen, lo más importante es poder llevar y dar a conocer las muestras de tu producto en el mercado de destino. De esta forma podrás reconocer e identificar el nivel de aceptación de tu producto, así como también, qué aspectos puedes mejorar o ajustar, para que tu producto tenga una mayor receptividad. De igual forma y no menos importante, podrás contrastar el costeo de tu producto, frente a las demás propuestas que pueden haber en el país de destino para tu exportación. ¿Y tú, ya cuentas con tus muestras de producto exportable? Ten presente todos los pasos anteriores y evita saltártelos. ¡Qué rápido vamos avanzando! A continuación, te invito a conocer el séptimo paso. El séptimo paso es formalizar tu proceso de exportación. Para haber llegado a este paso, has tenido que haber estudiado, analizado, ajustado y consolidado cada uno de los pasos anteriores, y claro, haber ajustado de acuerdo a tu situación y condiciones empresariales, laborales, de producción y de mercado, únicos y particulares de tu proceso productivo y producto. Cada uno de los pasos anteriores descritos son puntos base de partida que te guían de forma general el proceso. Pero has de tener claro que para desarrollar un proceso de exportación, tienes que rodearte de un grupo interdisciplinario y estratégico que te pueda ayudar, apoyar y asesorar en cada paso que necesites, para que logres alcanzar de forma estable y sostenible un proceso de exportación exitoso. Si tu objetivo desde el comienzo fue consolidar sí o sí un proceso de exportación, esto debido a tu información, al mercado y sector al que perteneces así como tu oferta de valor ya consolidada, ya habrás cumplido con este paso. ¿Qué es? El haberte ya formalizado como exportador, pero si por el contrario, estuviste realizando un proceso exploratorio, este séptimo paso, corresponde a registrarte en el Registro Único Tributario, RUT, y obtener tu Registro Único Exportador, RUES. Prepara toda la documentación necesaria, como la factura comercial, el packing list y el certificado de origen. Y como te mencionaba, si es tu primera vez, considera trabajar con una agencia de aduanas para que te guíen los trámites pertinentes necesarios para estas entidades. Esto te va a permitir hacer parte del grupo empresarial, que se enfoca en exportar sus productos.
Y estas entidades te van a apoyar con información de ferias, exposiciones y mercados potenciales que puedes explorar para llevar tus productos. Ha sido un largo viaje, pero muy interesante y muy constructivo. ¿Te interesa y necesitas conocer qué aspectos claves debes tener en cuenta en el desarrollo del primer paso de un proceso de exportación, que es cómo evaluar tu producto a exportar? Si es así, que en el próximo video conocerás los pasos claves que debes tener en cuenta para evaluar tu producto de exportación. Yo sé que te será de gran utilidad. Entonces te espero en primera fila para el siguiente video. Espero que este video y la información contenida en él sea de gran utilidad y una base de partida para que en tu estructuración y consolidación de tu proceso de exportación puedas encontrar una oportunidad constructiva, rentable, sostenible y exitosa a largo plazo. Te deseo gran éxito en tu proceso de exportación. Te invito a suscribirte al canal para que conozcas más información del proceso de exportación. Te invito a dejar un me gusta y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver y compartir este video.